Hermanos, Dios les bendiga. Una bendición muy grande poder entrar a esta parte importante del culto. Todo es importante, todo. Pero este es el momento donde vamos a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Un saludo para todos los pastores, un saludo muy cariñoso para la Junta Distrital, como también para todos aquellos hermanos que de uno y otro lado nos están mandando sus saludos, enviando sus comentarios. De verdad que nos da mucha alegría en este momento. Vamos a compartir la palabra bendita del Señor. Tenemos como tema general apacentando el rebaño o apacentando la grey de Dios. Ese es nuestro deber, nuestra labor, que como pastores estamos inmersos en ello. Vamos en este momento a tomar las Sagradas Escrituras en Primera de Corintios capítulo 4, el versículo 1. Abra por favor su Biblia en Primera Carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 1, donde nos dice así la palabra de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vamos a orar, elevemos una palabra de oración, que el Señor nos bendiga en esta hora grandemente, que su palabra corra con poder y su nombre sea glorificado. Soberano Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Padre bendito, para glorificarte, para adorarte y para pedir tu respaldo en este día. Respáldanos, Señor Jesús. Habla mi vida en esta noche. Habla la vida de tu pueblo. Habla la vida de cada pastor. Que esta palabra sea de mucha bendición para todos. Te suplico en este día, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema que tenemos para esta noche se titula la importancia de la administración pastoral. La importancia de la administración pastoral. Ese término administrar proviene del latín. Su origen está en el verbo administro y se refiere a ejercer el control, el mando de algo específico. En el aspecto económico, administrar se refiere a planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos pertenecientes a una organización. Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, esta actividad puede ser realizada por un individuo o grupo de individuos que se encargarán de mantener el orden y la organización de una empresa. Eso quiere decir administrar. En el lenguaje bíblico, la palabra administrar está embarcada o está puesta a administrar una nación o cualquier grupo de gente, que significa también conducir o gobernar. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 2 dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. O sea, el Señor buscaba uno que gobierne, uno que administre, uno que dirija a la ciudad de Israel, el pueblo de Dios. El Salmo 78 lo recuerda y dice: detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia o con la habilidad de sus manos. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y Primera de Pedro capítulo 5, nos habla de los ancianos y dice que los ancianos pastorean la iglesia de Dios. Pastorear la iglesia significa, entre otras cosas, conducir la iglesia. Pablo afirma a la iglesia en Éfeso: los ancianos que gobiernan. Esa palabra gobiernan tiene mucho contenido, mucho significado. Gobernar quiere decir dirigir, conducir o manejar. Cuando el apóstol Pablo dice los ancianos que gobiernan, se está refiriendo a un pastor que dirige
que conduce, que maneja bien. Dice que estos ancianos sean tenidos por dignos de doble honor. Qué lindo, ¿verdad? El trabajo que el pastor realiza en la congregación. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos entonces conducen, dirigen, gobiernan, manejan y cuidan el rebaño del Señor. Qué tarea tan importante, qué tarea tan especial. De verdad que no somos dignos de tener esta tarea delegada por Dios, pero yo creo que el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros para poder guiar y poder hacer el trabajo que realmente Dios quiere que hagamos. Lo que aquí le estamos dando es unas pautas, estamos aquí dándole una orientación del trabajo que Dios nos ha encargado. También se exigía ciertos requisitos para aquellas personas que sean capaces o que estén calificadas para administrar la iglesia de Dios, considerando que la iglesia de Dios es un pueblo santo. Es el pueblo, es el cuerpo de Jesucristo, es la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Y Tito capítulo 1 versículos 7, 8 y 9 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Miren ustedes lo que no debe ser un administrador de Dios. No debe ser soberbio. Un hombre soberbio administrando la iglesia de Dios realmente no queda bien. Un hombre iracundo, un hombre pendenciero, que Dios nos guarde. Pero miren ustedes cómo debe ser el que apacienta la grey, el que administra el rebaño de Dios. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio. La palabra sobrio quiere decir puro, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, el pastor tiene sus requisitos muy elevados para administrar esta iglesia. Las exigencias son tan altas, los requisitos son tan elevados. ¿Quién es suficiente para llevar esta labor? Tal vez yo, no, tú tampoco, pero el Señor en su gracia tuvo a bien llamarnos, sacarnos del mundo y darnos esta hermosa tarea de llevar la palabra y de administrar la iglesia del Señor. El apóstol Pablo insiste que un futuro pastor esté moral y espiritualmente por encima de todo de reproche. En otras palabras, sea irreprensible, porque es administrador de Dios. Un administrador es aquel encargado de las posesiones. O sea, alguien que tiene oficialmente la responsabilidad sobre los siervos, o sea, sobre la iglesia, hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, niños. Además de eso, imagínense usted, tiene la responsabilidad de supervisar las finanzas del Señor, las propiedades. Bendito el nombre de Jesús. Los ancianos son administradores de la casa de Dios y la iglesia local. Nosotros, qué hermoso es, hermanos, estar en un lugar administrando no solamente la iglesia, sino la propiedad, el terreno. Somos responsables de saber y de cuidar ese terreno, de velar para que todo esté bien, que todo esté
legalmente con los documentos. La Biblia dice que el que vela por los intereses de su Señor es bienaventurado. A los ancianos también se les llama sobreveedores, lo que significa que supervisan y conducen la iglesia. Pedro usa el verbo sobreveer, lo que significa cuando exhorta a los ancianos diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Velar, orar, ayunar, vigilar, estar listo para cuidar de la grey de Dios. En esta oportunidad, Pedro combina los conceptos de pastorear y cuidar cuando exhorta a los ancianos a cumplir con su tarea. En consecuencia, podemos hablar de la responsabilidad fundamental de los ancianos como el cuidado pastoral de la iglesia local. Cuidando la iglesia. Conducir y cuidar el rebaño es importante, porque como lo señala un biblista, dice: las ovejas nacen para seguir. O sea, nosotros somos el modelo a seguir en la iglesia. Si tú eres un pastor de oración, tendrás una iglesia de oración. Si tú eres un pastor neumatológico, tendrás una iglesia llena del Espíritu Santo. Si eres un pastor que poco ora, tendrás una iglesia débil. Si eres un pastor que no te gusta ayunar, tendrás una iglesia que poco crece. Por tal motivo, las ovejas nacen para seguir. Las ovejas no son viajeros independientes. Necesitan un conductor humano. No pueden ir a lugares predeterminados por sí solas. No pueden salir por la mañana en busca de pasto y luego volver a casa por la noche. Aparentemente no tienen ningún sentido de dirección. El prado más verde puede estar muy cerca de ellas, pero las ovejas por sí solas no lo pueden encontrar. ¿Qué otro animal tan dócil como ella? La oveja irá donde la conduzca el pastor. Sabe que el pastor es un guía y que es seguro seguirlo. Qué tremenda responsabilidad, guiar las ovejas. Qué lindo que Dios te dio a ti esa visión para ver tan lejos. Esa visión de pastor. Alguien decía, en un seminario escuché decir que las ovejas alcanzan a ver tal vez a 5 o 10 metros nada más. Pero el pastor alcanza a ver es de loma a loma o a metros de distancia. Porque el pastor puede ver el peligro, puede ver el lobo, pero la oveja no lo puede ver. Es ahí donde cobra importancia nuestro trabajo administrativo. Es de cuidar, de guiar. A las ovejas hay que conducirlas al agua limpia, a la nueva pastura y liberarlas del calor peligroso del verano. Momentos de tristeza, momentos de caloría, momentos de dificultad. Es el pastor que debe de estar trayéndoles ese abrigo, mostrándoles al Rey de Gloria, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En estos momentos tan difíciles, es el pastor que debe estar ahí cerca del rebaño. Es el pastor que no debe huirle al problema, sino más bien debe estar ahí, llamando a sus ovejitas, conversando con ellas, animándolas, dándoles palabras de ánimo, dándoles palabras de salida, orando por ellas por medio de una llamada telefónica, dándoles seguridad, dándoles confianza. Es ahí el trabajo nuestro. Esto a veces significa viajar por caminos escabrosos, la noche, o senderos angostos y barrancas peligrosas. También hay que hacerlas descansar por la noche, hay que llevarlas al corral. Por eso los pastores tienen que saber cómo y dónde conducir a su rebaño.
Tienen que usar sabiamente el recurso del agua y de la tierra, planificando constantemente para las necesidades futuras y anticipando los problemas. Qué hermoso un pastor consejero, que se sienta a aconsejar al joven, se sienta a aconsejar a la señorita, con mucha integridad, con mucho temor de Dios. Es ahí donde resalta la labor pastoral, la labor administrativa. Ese rebaño que tienes, debes amarlo, debes cuidarlo, debemos orar por ello, debemos procurar su crecimiento espiritual, debemos procurar que cada día se vuelvan fértiles, productivos, que esas ovejas sean ovejas no estériles, sino ovejas que paren constantemente. Dice que los pastores no paren ovejas, pero las ovejas sí paren ovejas. Entonces la labor del pastor es cuidar, es llevarle a fuentes de agua de vida. El salmista David toma un salmo tan lindo y lo pone a Jehová el Señor como el pastor. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y miren ustedes el cuidado que da Dios a sus ovejas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hoy Dios te ha dado a ti la labor de pastorear. Te ha dado a ti la labor de cuidar ese rebaño. No sé cuántos tengas. Puedes tener unos 20, 30, 15, 200, 300. Pero Dios te va a ayudar. Dios te va a capacitar. Es importante que cada día nos pongamos de rodillas delante de Dios y le pidamos la sabiduría, le pidamos el poder, le pidamos la dirección para poder conducir el rebaño del Señor. Nosotros los pastores somos los que no podemos pasar desapercibidos todo el tiempo, porque el lobo rugiente, el lobo o el león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero hay mucho poder en el nombre de Jesús. Querido pastor, si Dios nos dio este trabajo, seguro que vamos a ser victoriosos. Deseo de todo corazón que sigas triunfante en tu congregación, que sigas adelante, que coseches frutos, que veas la gloria de Dios, que veas nuevos convertidos, que veas un avivamiento poderoso en tu iglesia, porque hay un pastor que busca a Dios y que busca las aguas, aleluya, que vienen a refrescar la vida de aquellas ovejas. Así que, querido pastor, deseo que el Señor Jesús te bendiga y que estas pocas palabras sean de mucho aliento y de ánimo para tu vida pastoral, y que cada día nos pongamos en el lugar que Dios nos ha puesto para poder llevar el trabajo con mucha responsabilidad y con mucha dirección y temor de Dios. Deseo que Dios te bendiga y seguiremos en esta programación cuidando la grey de Dios. Dios te bendiga, querido pastor.